tardes, soy Nayeli Manosalvas y pertenezco a la Universidad de las Fuerzas Armadas de Sucre. A continuación vamos a hablar sobre el sistema armonizado. Para poder entender el sistema armonizado tenemos que tener una serie de preguntas que yo les he simplificado. ¿Cuándo se adoptó el convenio del sistema armonizado? Se adoptó en junio de 1983 en Bruselas, es el que tenemos actualmente. ¿Cuántos son los países miembros del sistema armonizado? Actualmente son 150 países en el cual se encuentra inmerso Ecuador. ¿Qué organización internacional lo administra? La organización internacional que lo administra es la ONU, Naciones Unidas. ¿Cuál es el propósito del sistema armonizado? El propósito principal o la esencia del sistema armonizado es dar uniformidad a la clasificación de mercancías en el comercio internacional para que todos los importadores y exportadores tengamos un lenguaje aduanero común. ¿Cuál es el beneficio principal? Reducción de costos de importación y exportación. Este es uno de los más importantes. ¿Cuáles son los 3 idiomas oficiales? Inglés, francés y español. El que tenemos actualmente en Ecuador es español, obviamente. Vamos a hablar sobre algo súper importante que son el sistema de clasificación de mercancías. A continuación tenemos 3 formas o 3 criterios importantes que ver. Clasificación internacional uniforme, lenguaje aduanero común que les mencioné antes y la estadística comercial. Para la estadística comercial tenemos que tener en cuenta que vamos a hablar sobre la Nandina. ¿Qué es la Nandina? La Nandina hace referencia a la comunidad andina, el cual hablamos del bloque comercial al que pertenecemos Ecuador, Perú, Colombia y Bolivia. Esto nos va a ayudar después. También vamos a hablar ahora mismo sobre el grado de elaboración. Al momento de hablar de una mercancía, ¿qué se nos viene a la cabeza? El grado de elaboración. Para poder entender el grado de elaboración tenemos que entender también que tenemos un criterio. Y este criterio se va a orientar por medio de la progresividad. Criterio de progresividad que se llama. El grado de elaboración también tiene que ver mucho con el origen de la mercancía. Tenemos origen animal, origen vegetal y origen mineral. Tenemos que ver esto porque más adelante nos va a ayudar, ya que esto de aquí nos va a dar la esencia de la mercancía en sí. Al momento de hablar del criterio de progresividad, como les dije antes, vamos a hablar de manera ascendente. ¿Desde dónde comenzamos? Comenzamos desde la materia en bruta o la materia menos elaborada. Esto va a ser ascendente, ¿por qué? Porque al momento de comenzar desde la materia menos elaborada, vamos a subir hasta una mercancía elaborada, semi-elaborada o terminada. En este caso sería el reloj y hortalizas. Es un ejemplo que yo les doy, pero puede ser cualquiera. Al momento también de hablar del grado de elaboración, es súper importante que entendamos que las mercancías van a pasar por un proceso. No las mercancías, el producto en sí va a pasar por un proceso. Este proceso es muy importante entender, ya que vamos a hablar de materia prima, de materia y de producto final. Aquí en materia también podemos hablar sobre semi-elaborados. Al momento de hablar de materia prima, vamos a hablar de todas estas materias que les mencioné antes, que es de origen. Como les dije antes, vamos a hablar sobre las materias primas que tenemos que tener en cuenta, que es de origen animal, vegetal o mineral. Esto va aquí en la materia prima. Un ejemplo que yo les doy, súper rápido, sería la madera. La madera primero está en árbol, que estaría en el origen vegetal. Después de esto pasa por un proceso de transformación al momento que se hace semi elaborado, que serían los bloques de madera que se tienen. Al momento ya de hacer una fabricación o ya de hacer un manipuleo industrial, se puede decir, vamos terminando en el producto final. El producto final puede ser un mueble en este caso, ¿no es cierto? Y este es el proceso que se da para poder entender el grado de elaboración de una mercancía. Como les dije antes, esto es muy importante de entender. Acá también podemos hablar, como les dije antes, otro ejemplo que tengo es el cacao. El cacao, tenemos la pepita de cacao. Al momento ya de hacer una transformación, podemos llegar a un chocolate en barra, líquido o como sea. Ahora vamos para acá. Vamos a hablar sobre los tipos de notas legales. Es muy importante entender esto de los tipos de notas legales, ya que nos va a ayudar posteriormente. Los tipos de notas legales van a ser una guía que tenemos nosotros al momento de abrir el arancel y poder entender todo lo que tiene que ver con la mercancía. Esto ya que nos ayuda de mucho, ya que nos da en qué lugar puede estar o nos da una idea en qué lugar podemos buscar de nuestro arancel
nacional. Como les dije antes, van a haber clases de tipos de notas legales. Como les dije antes, aquí también hay tipos de notas legales. Una de las notas legales que les puedo dar un ejemplo va a ser la definitoria. Podemos meternos al arancel nacional, al capítulo 4. Aquí tenemos nosotros, como les dije, las notas legales. También las notas legales se clasifican en notas legales y en notas de subpartida. Al momento de entrar acá podemos ver que en la nota legal 1 podemos encontrar lo que dice lo siguiente. Se considera leche, leche entera y leche desnatada. Aquí lo que tenemos es una nota legal definitoria, ya que nos está diciendo qué tenemos, qué es ese producto, qué tiene ese producto en esencia. Ya, vamos a seguir con la estadística comercial. Como les dije antes, estadística comercial es muy importante, ya que aquí sí entra la CAN, el bloque comercial al que pertenecemos. Tenemos actualmente 21 secciones, 96 capítulos y 1.226 partidas y 6.010 subpartidas arancelarias. ¿Dónde podemos encontrar eso? Nosotros al inicio de la nomenclatura de nuestro arancel podemos ver aquí. En la parte de acá nos dice exactamente en qué sección, en la parte de acá nos está hablando sobre los capítulos que tenemos. Esto es importante ya que tenemos que ver, ya que tenemos que por medio de este clasificar la mercancía. También tenemos nosotros al momento de hacer eso, ya tenemos la clasificación arancelaria. La clasificación arancelaria ya tiene que ver con el dígito exacto de dónde se encuentra la mercancía en nuestra nomenclatura nacional. Vamos a tener los dos primeros números, dos primeros ceros como les puse aquí, que son los capítulos. Como les enseñé antes, son los capítulos del arancel. Los 4 siguientes, partida. Los 6, subpartida del sistema armonizado que se dio en Bruselas, como les dije antes. Los 8 son de la subpartida andina, que ¿por qué? Solo se tiene esta especificación porque Ecuador pertenece al bloque comercial. Si estamos en otros países, este número cambia obviamente. También tenemos acá 10, ya es la subpartida nacional, ¿por qué? Por Ecuador. Esto, como les dije antes, es específicamente para Ecuador, por eso tenemos la andina y la subpartida nacional en Ecuador. Acá, ya para finalizar, podemos encontrar las reglas generales interpretativas. Esto también es súper importante, ya que por medio de estas reglas generales interpretativas nosotros vamos a poder encontrar la mercancía, vamos a poder clasificar la mercancía, ya que hay mercancías que son muy complejas de clasificar y nos toman mucho más tiempo, pero con esto se hace súper rápido. Vamos a tener 6 reglas generales. La primera regla general va a ser la más fácil y es la más utilizada por todos los importadores y exportadores, que es la regla general 1. Aquí lo que tenemos que es fijarnos en el capítulo, en la partida y en la subpartida. Y si así no lo encontramos, tenemos que ir a las notas legales que antes les mencioné para poder encontrar. Un ejemplo que tenemos aquí son las suelas de caucho para zapatillas. Esto vamos a encontrar textual en el arancel, así que lo vamos a encontrar muy rápido. También tenemos en la regla general 2, limpia parabrisas sin montar. La regla general 2 se comprende en 2A y 2B. La 2A pertenece al CKD, completo kit desarmado, y la 2B pertenece a kits completos, kits de kits. Un ejemplo de kits es kit de corbata de seda y pañuelo de seda. Aquí la materia principal es la seda, así que podemos clasificarlo en la parte de sedas. Aquí en el limpiaparabrisas sin montar, la esencia de este limpiaparabrisas sin montar es la esencia, aunque esté desmontado, su esencia es limpiaparabrisas. Así que aquí, como les dije antes, vamos a tener mercancías incompletas, desmontadas, sin terminar y sin montar. También en la regla general 3 van a haber mercancías que puedan clasificarse en 2 o más partidas. La parte de aquí tenemos 2 clasificaciones, que es para cortar el cabello, que sería el 30%, y el otro 30% a motor. También tenemos en la regla general 4, cigarrillos naturales a base. El 80% es cigarrillo y el 20% es hierba, así que la esencia es un cigarrillo. Acá tenemos también en la parte de la regla 5 tenemos la guitarra con estuche. El 99% es una guitarra, aunque esté en un estuche. Si se va a comercializar como uno solo, eso no importa, ya que tenemos nosotros un estuche, y lo esencial de aquí es la guitarra más que el estuche. Igual que aquí, chocolate relleno de cacao. Acá el 99% es el cacao.
El 99% es el cacao, aunque esté en esta montura. Acá también tenemos las mecederas de cerveza, que es también la 5.B, que tenemos un estuche, pero es parte de esto. Y esto es todo y les agradezco mucho por su atención, y esto sería un resumen de lo que es el sistema armonizado, y gracias.